Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues Cholo nos trae una banda filipina de metalcore llamada Ballet of Chrome con la canción Markang Bungo. Bueno, dice que la traducción sería Marca de Calavera, en una actuación en el canal televisivo MYX. La letra está cantada en tágalo. Me acabas de dejar muerto, Cholo. No sé, la primera vez que... Pues será. Ya, ya, ¿no? A mí me suena porque como pongo los subtítulos en YouTube Ujú. y le veo por ahí, pero claro, no tengo ni idea de dónde es, pero vamos, mira, ya sabemos que es por ahí cerca de Filipinas. Ya sabes que esta canción, por lo menos el subtítulo en tágalo lo tienes que poner, ¿eh? Sí, sí. Eso ya está, vamos, cantado. Y bueno, pues vamos a repasar lo que sería la banda, ¿no? Que voz, Rogel África, guitarras, Tatel Marcelino y Caloi Cambaliza, el bajo, Jordan Constantino, qué gran nombre, por favor, y batería Paul Eusebio. Es un tema contundente que mezcla la crudeza del metalcore con una intensa carga emocional y social. Desde luego, Chelo, me has dejado ahí con el hype en todo lo alto. Así que Sí. ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Hindi ka na nag-iisa sa laban ng kaluluwa. Sulitin ang bawat hinga. Pagkapagat. Hindi ka na nag-iisa sa laban ng kaluluwa. Sulitin ang bawat hinga. Pagkapagat. Ibang na puso ay may asan. Ikaw ay pinapagkapat. Ikaw ay kulakakilan. Nasusunod, nasinag. Pinapasa ng bawat palakit. Kapalaran sa'yo ay papalit. Huwag mong mararamdaman. Di ka malilimutan. Hindi ka na nag-iisa sa laban ng kaluluwa. Sulitin ang bawat hinga. Pagkapagat. Hindi ka na nag-iisa sa laban ng kaluluwa. Sulitin ang bawat hinga. Pagkapagat. ¡Wow! ¡Qué impresión, de verdad! Cuando veía ese fotograma del batería no me imaginaba que iban a empezar así. No, yo tampoco. Por cierto, un detalle, el que pongan la letra así en plan karaoke, Sí, sí. porque, claro, este idioma yo no lo he escuchado nunca, nunca. No, no, yo tampoco. No sabía ni qué sonoridad podía tener, así Pero que además que vocaliza muy bien sí, 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 efectivamente. haciendo, haciendo guturales. Claro, claro, efectivamente. Em, bueno, pues mira.
Eh, lo primero que llama la atención, por supuesto, es la voz, ¿no? Esa voz de Rogel, África, que bueno, en los tonos agudos me recuerda a Danny Fields, Sí. en el gutural grave no tanto, creo que es más, más de otro No rollo, llega, no llega. claro. Y después tiene un tono melódico que no termino de identificar con quién lo puedo asimilar, asemejar, mejor dicho. Pero bueno, le da matices, ¿no? A esos guturales y alterna lo que es, digamos, la parte cantada con una parte casi, diría, hablada, ¿no? Sí. Así que... Y me ha flipado la batería, la intro de la batería, que ha empezado ahí con el doble bombo ahí, y luego iba con las baquetas así despacito. Digo, ujú. madre mía, este hombre tiene el cerebro dividido en 8 partes. Bueno, el batería es increíble. A ver si recupero el nombre. Paul Eusebio. Pues, a ver, Paul, por un lado, me parece un bombo ahí profundo. Tanto la caja como los platillos me suenan muy, muy brillantes y me parece muy atinado, muy, muy afinado. Em, el comienzo de la batería me ha encantado, la verdad. No, no me esperaba que lo hiciera así. Creo que acompaña muy bien al grupo, que le da mucho cuerpo. Em, ¿sabes lo que pasa también? Es una sensación rara porque están así en círculo, pero es un espacio muy grande y se ve todo muy vacío, ¿verdad? Sí, Y no se ve pues como quien suele, Nemófila que se suele poner y pone los amplis y... Nemófila, el ampli ese que te gusta que es de calavera o Van sí, sí, May. sí, Nemófila creo que es el ampli de Saki. Sí. Pues claro, cuando se ponen ahí en círculo, pues normalmente tienen los amplis y rellenan, pero se ve que aquí lo han dejado ahí que parece una plaza. Ujú, Lo han dejado los han dejado ahí a los cinco en la arena y claro, están ahí un poquito desvalidos, pero vamos, claro. que es alucinante el ritmo de la batería y la voz. Me tienen absorbido. Tú fíjate que no le he hecho mucho caso ni a la guitarra, Bueno, ni al bajo. claro, las guitarras me tienen algo despistado, ¿vale? Porque, claro, por un lado, muy contundente la parte, digamos, más death metal, ¿vale? Y después cambian a un rollo metal clásico, ¿verdad? De hecho, hacen como tres grandes cambios en lo que sería en la música que hacen. Y bueno, a ver, en las guitarras recordemos, tenemos a Tatel, Marcelino y eh, Caloi Cambaliza. Vale. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues que el riff es casi un ostinato, es decir, que son algo que se van repitiendo mucho a lo largo del verso. Hacen pequeños ornamentos así, ¿no? De aderezos con las armonías. No deja de ser algo efectivo, aunque tirando a sencillo. Pero sin embargo me gusta mucho la intensidad y el ataque, ¿no? Que hacen a las guitarras. Y muchas veces no hace falta hacer maravillas. Mira, hace poquito ha sido el homenaje a Ozzy y muchas canciones de Black Sabbath son muy sencillas de tocar, pero muy, muy sencillas de tocar y eso no le quita genialidad. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Y Sí, trata de dar con con las notas correctas y los acordes correctos y y en efectivamente. el orden que funcione. ¿Vale? Eh, pues así, ¿no? Si no, canciones que en principio deberían de ser, dice tú, qué tontería
de acordes, ¿no? Smoke on the Water. Y dice, pues mira, pues qué maravilla de canción, ¿no? Sí, Se te podría haber ocurrido a ti, claro. Pues ahí está el tema. Y me gusta cómo lo han planteado y sobre todo la personalidad del vocalista, creo que se lo lleva de calle, ¿vale? sí, Después el bajista es este Jordan Constantino, em, que me pasa un poquito más desapercibido porque no le capto la línea del bajo, me tengo que fijar más, la verdad. Así que vamos a ver esta segunda parte, a ver si le pillo el rollo al bajista, ¿vale? Porque hay veces que he estado más pendiente yo concretamente del cantante y, claro. y del Y de la baterista, batería, claro. efectivamente. Sin embargo, también estéticamente, que no lo hemos comentado, tienen todos un rollazo y una personalidad, tienen mucho carisma, ¿eh? Cada uno, Sí. sí, sí, sí. Venga, vamos a continuar. Hindi ka na nag-iisa sa laban ng kaluluwa. Sulitin ang bawat hinga. Hindi ka na nag-iisa. La parte de los solos de guitarra con las guitarras dobles, cómo han armonizado, cómo lo han planteado, es para mí lo mejor de la canción en lo musical, ¿vale? Porque, Sí, además se escuchaba el bajo claro, por claro, encima, le han dado digamos, un saltito de calidad, ¿no? En cuanto a la música de ¿eh? la Sí. canción. Y claro, esa parte de los solos de guitarra me ha recordado así a grupos, algunos grupos conocidos de thrash y tal. Y sin embargo, pues aquí esta parte melódica, se ponen como a cabalgar con las guitarras. Sí. Así que nada, muy bien también. La verdad es ¿Qué que pasa de guitarra a la gris, eh? sí, una vez Rich, es que claro, esos cuernos son muy característicos. Cómo mola. Es una guitarra que mola un montón. La hemos visto negra, Sí, pero gris no la habíamos en ese visto. color gris no la había visto nunca, la verdad que no. Venga, vamos a continuar. Hindi ka na nag-iisa sa laban ng kaluluwa. Hindi ka na nag- Vale, me gusta mucho, y, pero ya quitando lo musical, creo que en la realización del vídeo, si hubieran hecho, tomas de cerca, hubieran cambiado más de plano a plano, aquí se ha desaprovechado, en ese sentido el vídeo, ¿vale? Es decir, por ejemplo,
Hace poquito vimos a Jensen, ¿no era? Sí, Y te cambiaban 4 veces de imagen por cada segundo. ¿Vale? No te estoy pidiendo eso, pero sí, y que te acerques mucho a los músicos. ¿Cuántas veces hemos dicho esos planos sí, cercanos en los que se hacemos, ven lo que claro, tocan, o simplemente, o enfocan un segundo la cara del. Porque han enfocado mucho al vocalista, ¿vale? Pero a los demás prácticamente los miran y de lejos, ¿vale? al batería también la han enfocado, pero la verdad que hasta que han hecho los solos, los guitarras y el bajista han salido poco en el vídeo. Claro, ¿qué decimos muchas veces de los vídeos de los grupos japoneses? Que aprovechan mucho eso. El plano de los pies del batería, un plano cenital, un plano cercano. Es decir, te da una imagen global de lo que están haciendo, ¿no? Eh, Además que encima es una televisión, que dice, vamos a ver, claro, aquí, claro, sí, sí, claro, es un programa de televisión. Tú lo has dicho. Ahí puede que esté la clave. Que el realizador de la televisión no sepa sacarle partido a un grupo de este estilo. ¿Vale? Lo mismo es es. que, es que además los han puesto tan separados. Tú fíjate los amplis que llevan, que no son muy grandes, pero claro, quedan minúsculos. Como hay tanto espacio entre media, pues Claro, los hubieran juntado un poco. claro. En este sentido, podría haber quedado. Si el realizador no quiere moverse mucho, ¿vale? Porque lo que está haciendo es dando vueltas en círculo, pero con planos más bien lejanos, hubiera sido mejor tener a la formación enfrente, ¿vale? Y verlos y que cada uno se mueva y tal. Claro, Eh, también, ¿o no? O haberlos juntado un poco más claro, y quedarte en el centro y ir pasando de uno a y otro. porque da la sensación de que le han dicho, vosotros aquí en vuestras marcas, no os mováis de aquí, que yo voy moviendo la cámara, ¿no? Bueno, a ver si tenemos la oportunidad de ver algún vídeo musical o un concierto de esta gente, porque pinta muy bien, ¿vale? Además, Sí, sí, tienen pinta que son buenos músicos sí, 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 sí. y virtuosos y esto en directo debe ser Lo alucinante. lo de virtuosos no te podría decir yo, pero buenos músicos son. Es que, bueno, Por lo menos el batería, el batería. Son buenos músicos, yo ahí lo dejaría. Es que no he tenido la oportunidad de percibir ese virtuosismo, que lo mismo tienen canciones propicias para ello, pero aquí no me ha parecido eso. Bueno, pues amigos, por lo menos eso es lo que piensa David, lo que pienso yo. A ver qué pensáis vosotros. Si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 pues vamos subiendo material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Más cosas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.